Un rostro muy conocido para nosotros los bolivianos durante décadas en la pantalla, el licenciado Julio César Caballero Moreno. Julio César, un gusto saludarlo. Gracias por esperar unos minutos. Enrique, el gusto es todo mío. Un abrazo de mucho aprecio, estimado Enrique. Es recíproco. Tengo grandes recuerdos de mis inicios cuando usted comandaba el operativo de uno de los canales, redes como esta, de altísima audiencia y el rostro principal de la pantalla, caramba, Julio César. Gracias, yo siempre lo recuerdo también con mucho aprecio. Recuerdo esos inicios en el canal, en la red donde usted está refiriéndose, y veía siempre un gran potencial en ese entonces un joven periodista y con los deseos de hacer las cosas bien, y mire dónde llegó. Bueno, y recién estamos empezando. Gracias, Julio César, por sus palabras. Bueno, usted fue embajador de Bolivia en el Vaticano, ¿no? Cumpliendo una excelente gestión, y sé que llegó a tener, porque luego usted contaba, hoy tuvimos una breve conversación, pero muy nutritiva. 4 meses yo sin trabajo, decía, con mi compañera, sin papeles, en pleno coronavirus. Me llama el asistente del Papa Francisco. El Papa te quiere hablar. El Papa me quiere hablar. Y ahí procede a decirle, vas a ser el jefe de la Oficina Pontificia para América Latina, Julio César. Pero antes, le pregunto, y usted está de luto. Usted está de luto, no está de negro por casualidad, está de luto, como una señal de manifestación, el sentimiento de la partida del Papa Francisco. ¿Cómo lo toma? Un hombre que ha estado, de repente el boliviano que conoció más al Papa Francisco. Con mucho dolor, porque Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, un hombre universal, un ser humano universal, un hombre con mucha cercanía, una persona que ha estado a lo largo de su pontificado muy cercano al pueblo, a la gente, a la iglesia. Y cuando él hablaba de iglesia en salida, por ejemplo, era precisamente diciéndole a sus pastores que se encuentren con el pueblo, que no esperen en las iglesias, no esperen que exista gente dentro de ellas, sino que salgan al encuentro, ¿no? Y sumaba a eso, les decía que quería que tengan olor a oveja. Y el olor a oveja no es otra cosa que el olor a feligrés, ¿no? Al olor a pueblo, el olor a cercanía, no desde el punto de vista que se ha utilizado quizás desde lo político, el pueblo, no. El pueblo es, por lo que vi a Francisco, es la cercanía con la gente en general, porque era muy inclusivo, ¿no? Esa mirada inclusiva que tenía Francisco, de cercanía, de cariño, obviamente basado en los evangelios. Y era un hombre que ponía en práctica los evangelios, y sobre todo que ponía en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre con un perfil absolutamente jesuita, pensaba como jesuita, actuaba como jesuita, sentía como jesuita, y eso fue lo que digamos así, el norte que tuvo, ¿no? Los evangelios, el amor por la gente, el amor por nuestro Señor Jesucristo, y la cercanía a la gente. Me decía mi colega Nardi, mientras aguardamos la entrevista con Julio César Caballero, su persona, me decía ella cómo estaba muy ordenado, todo lo ordenaba. Y yo le digo, lo que pasa, aparte de ese orden, porque usted hablaba de las encíclicas, sus cartas, cómo se comunicaba, y dónde iba a ser enterrado. Todo manda, especialmente, además de otras creencias,
en los dogmas y sistemas religiosos, es la fe en nuestro Padre Celestial, Julio César. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sobre todo el entregarse a la voluntad de Dios, ¿no? Él tenía esa premisa. Por supuesto que sentía los dolores y las angustias de este mundo, de la realidad. Recuerdas seguramente, Enrique, de que él hablaba de una tercera guerra mundial a pedazos, a pedacitos. Porque no es fácil, es decir, en este momento ser un líder espiritual como lo fue Francisco y tener 57 conflictos activos en forma de guerra en todo el mundo, no solamente lo más notoria, la que los medios de comunicación toman como primicia o que toman como coyuntura, como el caso de la guerra entre Ucrania y la invasión rusa. No solamente eso y lo que pasa en África, lo que pasa en América Latina, la guerra de los carteles, las muertes, y la relación principalmente de los seres humanos con tanto desastre, ¿no? que afecta la paz. Y cuando usted cita dentro de sus aportes, él tuvo dentro de su pontificado 4 encíclicas que para mí son fundamentales, ¿no? Además de sus libros de autobiografía, el último, Esperanza, ¿no? Esperanza, dicen claramente qué clase de hombre estuvo encabezando a la Iglesia Católica, ¿no? Cito rápidamente Lumen Fidei, que esto fue en 2013, justo cuando iniciaba su pontificado. Es la luz que guía la vida, ¿no? Lumen Fidei. Y Laudato Si, que para mí es un documento importantísimo en el siglo XXI de cuidado de la casa común. Fratelli Tutti, probablemente una de las más controversiales, porque esto de la hermandad, invitar al otro, al diferente, al que piensa diferente, al que siente diferente y cree diferente, ¿no? Todo este trabajo que él realizó con el acercamiento de otros credos religiosos hacia la Iglesia Católica y al recibirlo, ¿no? Promoviendo la fraternidad hacia un mundo más justo y más pacífico. Y la última, Dilexis Nos, en 2024, que se conoce como Dios nos amó, ¿no? Como Él nos ama. Entonces, todo esto hace de que su legado haya quedado por escrito, ¿no? Y le aseguro que esta autobiografía que ha circulado y que sigue circulando en el mundo va a llegar a ser, después de su muerte, va a llegar a ser un bestseller. Bien, a ver, esas encíclicas son cartas de temas específicos, extremadamente ordenados, como decía mi colega Nardi, pero sobre todo se destaca, y esto es envidiable en el buen sentido, cuando se tiene fe, porque él dice, estoy de paso en este circuito de la vida terrenal, porque él confía de que hay una vida posterior. Eso lo dice, y usted lo conoce mejor que nosotros. Debe ser de la minoría de las personas que tienen una fe plena en nuestro Dios y que este es un tránsito en este circuito de la vida que no tiene muerte, Julio César. Así es, Enrique. Usted ha hecho una síntesis muy acertada de lo que él pensaba, lo que sentía y lo que no solamente pensaba y sentía, sino que vivía, ¿no? Era un hombre que expresaba su pensamiento filosófico, teológico, pero también lo vivía, ¿no? Lo demostraba con su vida. Creo que es ya conocida su característica de austeridad, un hombre muy austero, muy austero. Él podía subirse en los carros negros, esos carros de lujo que circulan
en Roma y que los diplomáticos, la gente importante, los disfruta. Pero él tenía un autito que le aseguro que el Papa no era tan alto, pero seguramente tenía dificultades para entrar ahí, ¿no? Esos autos tan pequeños. Son autos, no quiero dar la marca, pero todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. ¿A qué marcas? Y es una marca popular, ¿no? En Italia. Así es. Muy cercana a muy cercana a la gente, principalmente a los obreros, a la gente clase media, media baja, que los disfruta, ¿no? Porque son vehículos utilitarios, incluso muy buenos. Entonces, él vivía así, el hecho que que esté alojado, entre comillas, alojado, pero estaba en italiano se conoce la palabra como albergo, pero era un residencial prácticamente, ¿no? Un hotel, no era de lujo, Santa Marta, donde él vivía, ¿no? Él renuncia al Palacio Pontificio, ¿no? Que a todas luces es un palacio bellísimo, de una arquitectura hermosa, con una decoración hermosísima. Es prácticamente un museo erigido a lo largo de tantos años, ¿no? Que está prácticamente dentro del Vaticano, compartiendo los espacios con la Basílica de San Pedro. Entonces, cuando vemos esas muestras, Enrique, y vemos esa forma de ver la vida, ¿no? Sí. Porque usted acaba de decir, estamos de paso. De paso, todos vamos. Ya un poco la sabiduría popular lo hace medio broma, digamos, ¿no? Lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y ese paso enriquecedor es finalmente el legado que deja el ser humano, y en este caso un ser humano de la talla del Papa Francisco. Tenemos unos minutos más, especialmente por su tiempo. Quisiéramos estar una media hora más, pero por su tiempo tiene otros compromisos. Gracias, Julio César. Incluso nos hemos preparado para esta entrevista con usted, porque, entre las lecturas decía que él no quería ser enterrado donde están enterrados los otros papas. Quería estar en otro lugar, y que la plata que se gaste ahí aporte los feligreses, decía. Eso por un lado, cortito, para un minuto, por favor, Julio César, por su tiempo. Y el otro, este libro, La Espera o La Esperanza, aún no ha sido publicado, que usted decía, va a ser un bestseller va a reventar más o menos. Voy a empezar respondiéndole la última pregunta, y con todo gusto, Enrique. La segunda pregunta sobre el libro, Esperanza, espera en italiano, esperanza en idioma castellano, es un libro que ya está publicado. En este momento ya está en las librerías italianas. Por lo menos sé que está en italiano. Pero es un libro que va a ser leído con avidez, ¿no? Porque él da detalles, quizás que nosotros nos seguimos preguntando qué pasa aquí. De repente un tema político de por medio, una tendencia que se le endilga, una predilección por determinadas cosas, como la pobreza, ¿no? El privilegiar a los pobres, esos detalles que quizás puedan ser degustados por el buen lector, ¿no? por aquel que le gusta también la biografía de un hombre de ese tamaño. Y definitivamente sobre el tema de sus exequias, Enrique, detalles interesantísimos, como por ejemplo que no pidió no ser enterrado, no ser sepultado, si usted quiere, en las catacumbas y toda la parte baja que está en San Pedro, donde están los papas. Está, por ejemplo, está Paulo VI, ¿no? En una tumba también austera, pero muy linda. Es una zona, desciende usted por una escalinata, en el piso inferior, que son varios pisos hacia abajo, están los papas. Él quiere ser enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, que es una basílica dedicada a la Virgen María. Usted debe recordar, como periodista sé que tiene buena memoria, debe recordar que el Papa
antes de sus viajes y después de sus viajes se encomendaba a la Virgen María. Iba y hay una advocación, que es una de las advocaciones más antiguas del mundo católico, que está precisamente en la basílica, que es una de las 4 basílicas papales, ¿no?, grandes en Roma, que es la Santa María la Mayor. Y él quiso ser enterrado ahí. Seguramente le van a dar crédito a esa su voluntad. Bien. Enrique, para mí ha sido un gran placer conversar con usted. Aguárdeme 2 segunditos, 2 puntualizaciones cortísimas. Seguramente ha tenido, ¿cuánto tiempo estuvo al lado de el Papa como embajador boliviano en el Vaticano, Julio? 4 años. 4 años más el tiempo que lo conocí desde 2015, cuando vino a Bolivia, porque gracias a la conferencia episcopal pude vincularme al equipo de comunicación liderazado por el Monseñor Pessoa, ¿no?, en ese momento, y después al servicio del Santo Padre, ya como funcionario del Vaticano. Bien. Estuve en la Comisión Pontificia para América Latina. Y yo decía, es el boliviano que más ha estado cerca del Papa Francisco, que entra en la historia. Ha estado varios momentos solo junto a él. ¿Él lo llamaba Julio o era muy protocolar, embajador? ¿Cómo lo llamaba? Yo recuerdo muy bien, qué buena pregunta esa, porque yo recuerdo que la cercanía que construimos con el Papa se inició en la función de embajador, una relación de mucha formalidad, de mucha distancia normal dentro de una relación entre un representante de un Estado y el jefe de Estado al que presentó sus cartas credenciales. Fue una relación muy formal, pero ya después, cuando fui su jefe de la Oficina Pontificia para América Latina, sí hubo un acercamiento, más tiempo incluso de estar juntos, conversar de temas variados, ¿no?, temas de la actualidad. Un hombre muy conversador, muy fluido. Y con esto voy cerrando. Me comuniqué con el doctor Alfredo Romero Dávalos, donde estuvo internado el cardenal Terrazas, y me dice, yo lo recibí, le di el reporte médico, cómo era la salud del cardenal Terrazas. Estuvo en la clínica menos tiempo que las 4 horas que estuvo en Palmasola, Julio César. Lo que sé, porque estaba como parte del equipo de organización de la visita, lo que sé fue que esa visita que realizó a la clínica que usted cita, fue una visita solicitada por él, por el Papa. No estaba en un programa, como formando parte de un programa. Él pidió verlo a este boliviano, este vallegrandino gigante que fue el cardenal Terrazas Sandoval. Entonces, al no ser una visita programada, se tuvo que improvisar la llegada del Papa hasta ahí, porque el aprecio y el cariño que le tenía al cardenal Julio Terrazas era bastante grande, y bueno, lo convirtió este aprecio en un abrazo de dos hombres, dos latinoamericanos. Y cerramos con esto, porque se tiene que ir, Julio. ¿Va a viajar al Vaticano usted? Porque tiene los chicos estudiando ya, ¿no? ¿O no? Sí, estudiando no. Ya, bueno, mi hija que es psicóloga, está haciendo una maestría en psicología hospitalaria en la Sapienza. No. Yo lo que voy a hacer es viajar mañana a primera hora en uno de los vuelos de OA. Voy a ir a La Paz a ponerle la firma al libro de condolencias que ha abierto la Nunciatura Apostólica, ¿no?, en Bolivia.
Bien, debo cerrar. Nardi, una pregunta, por favor, Julio, para no ser acaparador, una, por favor. Sí, bueno, tenía tantas preguntas, pero yo sé que el tiempo de Julio César en este momento está muy ocupado y lo entendemos perfectamente. Me da mucha alegría verlo. De hecho, y esto es muy personal, digamos, ¿no? Yo siempre lo vi con un rostro más acercado de pronto a la iglesia, más como un sacerdote, no sé si su forma de hablar, sí, a Julio César, ¿no? Yo sé que lo conocemos por los medios de comunicación y la gente se va a reír y va a decir qué tontería Nardi, pero es una percepción mía, digamos. Siempre lo vi un hombre muy espiritual, muy sincero, Sí, eso refleja, él. muy protocolar, digamos. Entonces es algo que yo pienso de él. Julio César, una anécdota, lo más cercana que tenga con el Papa Francisco, el Papa que hoy ha llegado a la casa de Dios, como anunciaba el Camarlengo, usted que tuvo la oportunidad de conocerlo ahí muy cerquita, ¿qué nos puede decir de él? Bueno, yo siempre las cuento, ¿no? El día que se realizó la canonización de la Madre Teresa, bueno, estábamos todos ahí, obviamente, una cosa inmensa, ¿no? Estaba muy llena la Plaza San Pedro. Y ya finalizado el acto, un acto largo de la canonización, empezamos a salir todos y unos invitados, pero de primer nivel. Estaba la reina Sofía de España, estaban presidentes, había gente muy importante, que salíamos por la puerta trasera, ¿no? Que daba precisamente al patio donde está Santa Marta. Y el observador, digamos, ¿no? Que en este caso me puse como observador más que como autoridad o como embajador, observando, ¿no? cómo iba moviéndose los autos en fila, ¿no? Los protocolos para subir a la propia reina, a todos las autoridades de gobierno, jefes de gobierno y jefes de Estado. Cuando en esa visión de ver cómo ese mundo del poder, en muchos casos político, estaba distraído, digamos, mostrando como un pavo real que muestra sus plumas, digamos, ¿no? Perdonen la comparación. Mientras esto ocurría, en la puerta de Santa Marta estaba el Papa con 2 personas cargando una caja de pizzas. Y bueno, y digo yo, ¿qué hace el Papa? ¿Debería estar acá despidiendo? No lo sé, ya se metió a su casa y basta. No, estaba yendo a repartir pizzas a un grupo de menesterosos, de pobres que estaban en el otro lado de la puerta, que es la entrada al Perugino, se llama, que está al otro lado del Vaticano, que es por donde ingresan también vehículos. Mientras el mundo estaba mostrando los colores, la fastuosidad, ¿no? El mundo ese de las vanidades, si ustedes quieren, el Papa estaba repartiendo pizzas ahí al frente. Ya había terminado su función, ya había hecho la canonización y estaba repartiendo pizza a los pobres ahí en la puerta del Perugino. Qué linda experiencia, qué linda experiencia. Julio, el Papa latinoamericano nos acercó mucho más esta situación. Los argentinos lo disfrutaron como haber ganado un mundial, que después lo ganaron, de hecho, y muchos les atribuían el triunfo al Papa Francisco. ¿Habrá posibilidad de que vuelva a haber un Papa en Latinoamérica, digo, para esta oportunidad en la que ya se dará la votación cuando pasen estos 15 o 20 días que se tenga que aguardar, o algún otro continente que usted, por supuesto, pueda hacer un análisis, digamos, tendrá la posibilidad este año? Bueno, son en el Colegio Cardenalicio los que tienen la posibilidad de votar, son mayoría los europeos, ¿no? Son mayoría. Hay 4 que pueden ser papables, como dicen. Ahora, hoy día yo conversaba con un vaticanista, un periodista especializado en italiano, y me decía que, opinión personal de él, de que él creía que iba a ser un italiano, un europeo. La opinión de él, ¿no? Claro. Bien. Y al tener más voto europeo esto es posible. Son 4 grandes, me dice, un italiano, un alemán, un africano. Asiático. En realidad yo hablo de 4, pero son de origen europeo, ¿no? Si bien es cierto, la Iglesia Católica ha tenido un crecimiento
bastante fuerte en Asia, ¿no? Toda la parte asiática. Ha tenido la suficiente inteligencia la Secretaría de Estado y del propio Papa para trabajar y mucho, durísimo, en las relaciones con China, por ejemplo, que han sido complicadísimas y siguen siéndolo. Pero es un proceso que se ha vivido con Asia y el acercamiento de Asia y África, ¿no? África también pisa fuerte, ¿no? Sobre todo en los países que han tenido como parte de la colonia, por ejemplo, francesa. También hay parte de la colonia española, pero África también pesa, y pesa bastante, ¿no? Pero no tiene el peso específico de Europa, ¿no? Esa es la realidad. Perfecto. Julio César, ha sido un gusto. Nos tenemos que despedir, Enrique. Sí, gracias, Julio César. Qué gustazo volverlo a ver. Disculpe, nos pasamos unos minutitos, pero está dentro del margen de error. Chao, Julio. Pronto nos vemos. Gracias por todo. Chao, Enrique. Nardi, un gran abrazo para ambos. Mis respetos a los periodistas con la trayectoria de ustedes. Nardi también la recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño. Valoro mucho sus carreras y sigan haciendo ese hermoso trabajo de hacer periodismo. Perfecto, muchas gracias. Éxito, Julio.